Mirar la Navidad. Navidad significa nacimiento. Navidad significa nacimiento. Y el otro día decían aquí la palabra que uno de los requisitos que tenía que tener Jesús para salvarnos era que tenía que ser un hombre. Ese era uno de los requisitos que tenía que tener Jesús para salvarnos. Y mirar, desde el principio, en el momento en que caímos, en Génesis 3:15, ya hay un verso, una promesa de un Mesías redentor. Y le dice Dios a Satanás, y le dice: de la simiente de la mujer nacerá el que te pisará la cabeza. Ya está hablando de un nacimiento, de una persona, de un hombre. Está hablando de Cristo. En Isaías, en el capítulo 7 y versículo 14, dice: por tanto yo os daré una señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo que será llamado Emmanuel. Dice que traducido es Dios con nosotros. En ese texto es otra promesa de un Mesías redentor y está hablando de un nacimiento. En Isaías 9:6, lo decía mi hermano Diego, dice, lo tengo por aquí, dice, lo vamos a leer, dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Está hablando de un nacimiento, sigue hablando de un nacimiento, una promesa del Mesías. Y si nos vamos un poco más adelante al profeta Miqueas, que es contemporáneo de Isaías, fue 600 o 700 años antes de Jesucristo, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para pertenecer a la familia de Judá, dice, de ti nacerá el que será el Señor de Israel. Está hablando ya de que habrá un nacimiento, de un ser que será el redentor de la humanidad. Y aquí ya dice dónde va a nacer. Dice: nacerá en Belén. Y todo esto se cumple en Mateo, en Lucas, cuando habla de el nacimiento en ese pesebre. A mí me gusta ir siempre, cuando hablo de esto, a Juan, al capítulo 1 de Juan. El capítulo 1 de Juan, en el verso 1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego hay unos cuantos versículos, y en el versículo 14 dice: y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Navidad es Jesús. Navidad es nacimiento. Como decía Diego, Navidad no son excesos, Navidad no son regalos, Navidad no es alcohol, Navidad no es juerga. Navidad es que celebramos que Jesús se hizo carne, que el Verbo eterno, el Hijo que ya existía desde el principio de los tiempos, tuvo en su corazón, en obediencia al Padre, de hacerse carne, de venir a la tierra, de nacer en un pesebre. El Dios omnipotente, omnipresente, eterno, infinito, fue capaz de vestirse de humanidad. El mismo Dios, sin perder ninguno de sus atributos, fue capaz de convertirse en un ser limitado. Simplemente, ¿sabes por qué? Por salvarnos. Todo lo demás son accesorios. Las bendiciones son accesorios. Las bendiciones es algo que nos viene como en un coche cuando tiene un buen equipamiento. Pero realmente lo que él vino a hacer fue a salvarnos, a librarnos de nuestros pecados y a llevarnos a la vida eterna. Porque nosotros la perdimos. Dios nos creó santos, libres, sin mancha, pero nosotros decidimos pecar. Y nosotros mismos nos condenemos y nosotros mismos nos manchemos de pecado. Necesitábamos un Mesías redentor, y ese Mesías redentor tenía que ser un hombre.
Y por eso Jesús nació en Belén. He ahí la Navidad. He ahí el nacimiento. Dicho sea de paso, no sabemos cuándo es la Navidad, no sabemos cuándo nació Jesús. No lo sabemos, hay diferentes teorías. No sabemos si fue el 25 de diciembre, o en febrero, o en septiembre. No lo sabemos, pero tenemos que celebrar que Jesús nació. Tenemos que celebrar que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, se limitó y fue capaz de venir a este mundo a sufrir, a que le dieran latigazos, a que le dieran puñetazos, a que le crucificaran en una cruz durante más de 6 horas, por amor a ti y por amor a mí, para librarnos de nuestros pecados. Tenemos que celebrarlo. ¿Cómo lo celebramos? ¿Cómo podemos celebrar que Jesús se hizo carne? Pues alabándole, glorificándole, adorándole, acercándonos a Él y entendiendo que Él ha hecho todo eso para salvarnos. Que no le dejemos de lado, que aceptemos su salvación y que cada día, no solo un día al año, podamos celebrar que Jesús se hizo carne. Que Dios, el Dios eterno, el Dios infinito, el Dios impotente, omnipotente, el Dios omnisciente, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, se hizo carne, se limitó, se cansó. Dice la Biblia que se cansó, que se durmió en una barca, en un cabezal, porque estaba muy cansado. En una tormenta en medio del mar se durmió, porque estaba cansado, porque era un humano como tú y como yo, pero sin pecado. Necesitaba ser hombre para salvarnos. Eso es la Navidad, el nacimiento de Cristo en aquel pesebre. Vamos a celebrarlo cada día, no vamos a esperar al 25 de diciembre para celebrar que Él se encarnó. Disfruta en estos días con tu familia. Disfruta en estos días, estate con ellos. Cena lo que tengas en la mesa. Y disfruta de tu familia. Pero no esperemos al 25 de diciembre para celebrar el nacimiento de Cristo. Como decía Luqui, ha dicho una frase que me ha hecho bien y con eso acabo. Vosotros que estáis hoy ahí, ¿vale? Hay muchas navidades por delante. Tenéis que pasar estas navidades ahí, pasarla con paz. Pero cuando salgáis de ahí, procurad no volver ahí adentro. Porque hay muchas navidades por delante. Podéis vivir muchas navidades con vuestras familias. Ahora estáis mal, estáis ahí, pero de ahí se sale. De ahí se sale. Poner todos los medios. El otro día decía yo en el módulo 6, vosotros sabéis lo que tenéis que hacer para que todo se haga más corto. Vosotros sabéis lo que tenéis que hacer para que no sea grande y para que tener beneficios, hacerlo y cuando salgáis de ahí procurar no volver ahí adentro. Navidad es Cristo, Navidad es nacimiento. No esperemos una vez al año a celebrar a Cristo, vamos a celebrarlo cada día, dándole gracias por haberse encarnado para habernos salvado. Que Dios os bendiga muchísimo. Y para mí esto es Navidad. Amén, gloria a Dios. Estaba pensando en estas palabras